Hola, soy Esther Avellán Galdós, Senior Solution Consultant en ServiceNow. Durante estos días de teletrabajo me gustaría compartir con vosotros mi experiencia con ServiceNow. En este caso, retroceder al pasado, cuando era jefe de proyecto, y cómo hubiera gestionado un proyecto con ServiceNow. Cuando me asignaban un proyecto, empezaba la complejidad de TI. Complejidad para saber cómo un servicio se relacionaba con la infraestructura, cómo relacionarme con grupos de trabajo y la propia relación de los procesos en sí. Cuando me asignaban un proyecto, pocas veces conocía cuál era la estrategia de la organización, sus iniciativas, qué prioridad tenía mi proyecto dentro de esas estrategias y qué papel cumplía. No había participado en el proceso de evaluación de una demanda, en la mayoría de los casos. No había participado en la evaluación técnica, qué recursos eran los más adecuados o cuánto costaría un proyecto. Me asignaban un proyecto y tenía que trabajar con diferentes herramientas para gestionar la planificación, los recursos, los esfuerzos, los costes e incluso los entregables del proyecto. Era complejo poder coordinar cada una de las herramientas y tener una visión global del proyecto, que aún se complicaba más si tenía varios proyectos, porque cada uno de ellos suponía una isla totalmente independiente del resto de proyectos, siempre consultando diferentes herramientas. Poco ágil y poco colaborativo. En aquel momento eran proyectos waterfall. Imaginemos ahora con proyectos agile o proyectos híbridos, donde combinas actividades waterfall y actividades agile. Normalmente los equipos de desarrollo agile trabajan con su propia herramienta. Y actualizar información dentro de un proyecto supone una integración que no sabemos si esa actualización es la adecuada y es en tiempo real. Y por último, una vez a la semana o al mes preparaba un informe de seguimiento. ¿Cuál era el estado de salud de mi proyecto? Para eso tenía que recopilar información de cada una de esas herramientas y preparar un informe. Dedicaba tiempo y esfuerzo que quitaba a la verdadera gestión del proyecto y a garantizar la calidad de ese proyecto. Gestionar un proyecto no era ágil, ni tampoco colaborativo, porque solo yo tenía esa visión del proyecto y si yo no la compartía, los demás no podían acceder a esa información. ¿Cómo hubiera sido mi vida como jefe de proyecto si hubiera trabajado con ServiceNow? Como sabéis, ServiceNow es una plataforma única que comparte funcionalidades como, por ejemplo, una CMDB única, definición de workflows que pueden ser compartidos por diferentes aplicaciones o un Machine Learning para el análisis y la predicción de datos. Hay aplicaciones configuradas por ServiceNow específicas para la gestión de incidencias o la gestión de cambios bajo la aplicación de IT Service Management focalizada en el mundo TI, pero también hay otras aplicaciones no TI de negocio, como podría ser la aplicación de HR, que nos ayuda a gestionar las actividades de onboarding de un nuevo empleado. En la parte inferior de la pantalla podéis ver IT Business Management. Es una aplicación específica para la gestión de demanda y la gestión de proyectos. Con IT Business Management es con la aplicación con la que yo trabajaría como jefe de proyecto. ¿Qué me aporta IT Business Management? En primer lugar, visibilidad. Tengo una visión sobre qué necesidades tiene la organización, qué requisitos tiene la organización, cómo se están evaluando esos requisitos. Y también los proyectos consolidados bajo un único interfaz. ¿Cuál es el estado de los proyectos en curso y cuáles son los proyectos que están en cartera? Alineamiento entre esa demanda y ese proyecto. ¿Qué demandas terminan en un proyecto? Esta visibilidad y este alineamiento entre la demanda y el proyecto, al final lo que repercute es en acelerar el paso a producción de nuevos servicios, en ese time to market. Vamos a tener una mayor velocidad a la hora de evaluar esa demanda y a la hora de gestionar esos proyectos. ¿Pero cómo? Pues con IT Business Management lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque conocemos los objetivos de nuestra organización, cuál es su estrategia, cuáles son sus iniciativas, para poder focalizar nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras actividades, ponerlas a planificar de forma adecuada y saber cuándo tenemos que entregar una determinada documentación o una determinada solución. Y sobre todo vamos a poder medir, definir variables y medir esas variables a lo largo de la gestión de la demanda, gestión de proyectos, para poder saber cuál es la calidad del trabajo que estamos realizando.
cuáles son nuestros resultados. Para ello, IT Business Management cuenta con una serie de módulos que lo que me va a permitir es poder dar soporte a cada uno de estos procesos y variables que vamos a medir. Por un lado, Application Portfolio Management. Es un módulo donde vamos a tener la relación de todas las aplicaciones que tenemos dentro de nuestro entorno. Aplicaciones y la relación con los servicios. Yo lo llamo la CMDB de las aplicaciones. En gestión de la demanda, en el módulo de gestión de la demanda, vamos a recoger cada uno de los requisitos, de las necesidades de nuestra organización o los departamentos de TI. Vamos a poder evaluar esa demanda desde un punto de vista técnico, financiero y qué recursos son los más adecuados para llevar a cabo un futuro proyecto. Pero no vamos a hacer un análisis de forma individual de la demanda, sino que vamos a poner esa demanda en contexto. Vamos a poder evaluar esa demanda de acuerdo a otras demandas, estrategias e iniciativas de nuestra organización. La demanda no está sola, la demanda convive con otras necesidades. En el momento que definimos o decimos el OK a una demanda, se inicia un proyecto. Un proyecto donde en una única plataforma voy a poder gestionar los diferentes aspectos de un proyecto. Planificación, qué recursos están asignados, qué recursos están imputando esfuerzos contra mi proyecto, control de costes, cuál es el presupuesto, gestión de cambios, riesgos, incidencias que puedo tener en un proyecto. Una única herramienta, una única plataforma para tener toda aquella información que yo necesito para poder gestionar un proyecto y saber cuál es el estado de salud de un proyecto. Además, estos proyectos pueden ser proyectos puramente waterfall, agile o híbridos y los voy a poder gestionar desde una única plataforma. Voy a tener una visión global de ese proyecto en una única plataforma, agilizando las actividades sobre la gestión de un proyecto y minimizando la complejidad de esa gestión de proyectos. Para poder llevar el control de costes, entre otras cosas, voy a necesitar saber qué esfuerzo están realizando los recursos dentro de mi proyecto. Para eso tenemos el módulo de imputación de tiempos, donde los técnicos van a imputar o van a poder indicar qué tiempo están dedicando, qué esfuerzo están dedicando, no solo a los proyectos, sino incluso también a la gestión de la demanda, si participasen en su evaluación. El módulo de desarrollo Agile. Los técnicos que trabajan bajo metodología Agile trabajan también con IT Business Management. No necesitan trabajar con una tercera herramienta. En este módulo van a poder realizar sus actividades, definir sus historias, sus épicas, poder evolucionar en cada una de las actividades y esa evolución, esa gestión se ve reflejada también en un proyecto de forma automática. Y antes de pasar a producción, deberíamos hacer pruebas. Definir esos requisitos y saber cuáles son los resultados de las pruebas lo podemos tener a través del módulo de gestión de pruebas, que nos va a dar esa visión de en qué situación se encuentran las pruebas que estamos realizando sobre una aplicación. Con cada uno de estos módulos, como jefe de proyecto, tendría una visión global, no solo de mi proyecto, sino también de la demanda. Me facilitaría colaborar con otros grupos para poder evaluar la demanda y para poder gestionar un proyecto. ¿Cómo lo haríamos? Gestión de la demanda. Como jefe de proyecto, puedo participar en la demanda, puedo ver cuáles son las necesidades, puedo aportar información sobre ese análisis técnico de una necesidad, sobre qué recursos deberían participar en un proyecto y cuál sería la pirámide de costes de ese futuro proyecto. Pero además no lo vería de forma individual, sino que lo vería dentro de ese contexto de iniciativas y estrategias. Sabría cuáles son las iniciativas de la organización, cuáles son sus estrategias y podría ayudar a analizar esa demanda conjuntamente con otros grupos, tanto de TI como de negocio. Existe una colaboración dentro del módulo gestión de la demanda para la evaluación de estas necesidades. En el momento en que se decide que una demanda es un futuro proyecto, me asignaría en el proyecto como jefe de proyecto. Pero no debería o no necesitaría trabajar con diferentes herramientas ni tener que ver los proyectos de forma individual, sino los puedo ver de una forma conjunta. Tengo un cuadro de mandos donde me permite ver todos los proyectos que tengo asignados y de una forma rápida puedo ver el estado de salud de cada uno de esos proyectos, definiendo variables que me indican cómo se encuentra el proyecto. Pero si necesito trabajar
dentro de un proyecto, puedo bajar al detalle. Bajar el detalle con un informe de cuál es el estado de salud de mi proyecto. Este informe es el que debería entregar en mi reunión de seguimiento. No necesito dedicar tiempo a recopilar información ni a preparar el informe porque ya está hecho. Tendría ya el resumen de cuál es el estado de salud de mi proyecto, en qué fase se encuentra mi proyecto, cuál es el grado de avance, qué recursos tengo asignados, qué horas tengo previstas realizar sobre mi proyecto y qué horas ya he realizado y, por ejemplo, también la tendencia de los costes. Pero imaginemos que necesito bajar al detalle de esos costes. Como jefe de proyecto voy a bajar al detalle de esos costes. Tengo relación de los costes que están incurriendo en mi proyecto y los que tengo también previstos en mi proyecto. CAPEX, OPEX. Puedo meter de forma manual, por ejemplo, aquellos costes que están asociados a la compra de licencias de ServiceNow, o tal vez mis recursos hagan imputaciones dentro de ese timecard y de forma automática esos esfuerzos se consoliden bajo mi proyecto. Además, si estoy llevando o estoy gestionando un proyecto internacional y estoy trabajando con diferentes monedas, puedo introducir los costes en diferentes monedas y consolidarlo en una única moneda. Hablando de recursos, tengo la relación de todos los técnicos que están trabajando dentro de mi proyecto, saber cuántas horas tienen asignadas y cuántas horas están incurriendo, cuáles son los actuals y cuál es la planificación de esfuerzos. Y hablando de planificación, el diagrama de Gantt. No necesito irme a una herramienta específica de diagrama de Gantt, sino que también lo tengo dentro de IT Business Management. Puedo ver las diferentes actividades que se han definido para el proyecto y cuál es su grado de avance. Y además, en el caso de tener un proyecto híbrido, vería tanto las actividades Waterfall como las actividades Agile consolidadas bajo un único diagrama de Gantt con un avance específico para cada una de ellas. No necesito una integración, esa información está compartida dentro de los propios módulos de IT Business Management. Pero también tenemos otros conceptos dentro de un proyecto, el concepto de gestión de cambios de alcance, riesgos e incidencias. Toda esta información la tengo en un único registro de seguimiento del proyecto, donde puedo recoger todos los cambios de alcance y la evaluación de los mismos, todos los riesgos y cómo los voy a mitigar y todas las incidencias que se pueden producir dentro de ese proyecto. En una única plataforma tengo toda la información, lo que me facilita y me agiliza saber cuál es el estado de salud de mi proyecto y poder gestionar cada uno de estos conceptos de mi proyecto. ¿Y la colaboración en el proyecto? ¿Cómo la podríamos tener, entre otras cosas? Con el módulo de desarrollo Agile. Si tenemos equipos que están desarrollando aplicaciones bajo la metodología Agile, pueden trabajar con IT Business Management. No necesitan una tercera herramienta. Pueden identificar o pueden definir sus historias, sus épicas, cómo van evolucionando cada uno de los técnicos dentro de esas actividades de desarrollo Agile, y a los jefes de producto también se le puede dar una visualización de cada una de esas actividades, cómo se están llevando a cabo. No necesitamos una tercera herramienta, también lo tenemos en IT Business Management. Y esta información actualiza la información que tenemos dentro de nuestro proyecto, de tal manera que un jefe de proyecto, sin tener que entrar a detalle, sin tener que consultar el módulo de desarrollo Agile, conoce cuál es la evolución que está teniendo esa parte de la aplicación que se está desarrollando bajo metodología Agile. De esta forma, tendría una visión global no solo del proyecto, sino también de la demanda. Sé qué demandas, qué necesidades estoy teniendo dentro de mi organización, veo todos mis proyectos en una única plataforma, puedo incluso ver la relación que existen entre los diferentes proyectos y la relación que existen en diferentes equipos de trabajo. Es una plataforma que me permite la colaboración con otros grupos de trabajo, me permite agilizar las actividades que yo estoy llevando a cabo como jefe de proyecto. Pero no nos quedamos aquí. Hay una serie de conceptos, funcionalidades que hace único a ITBM. Por ejemplo, es un sistema único. Es un sistema único donde la gestión de proyectos y la gestión de la demanda conviven con una gestión de incidencias, con una gestión de cambios, con una CMDB. Si, por ejemplo, estoy evaluando una demanda y necesito conocer
por ejemplo, cuál es la relación, la infraestructura que soporta una determinada aplicación, lo tengo dentro de la CMDB. Si, por ejemplo, voy a pasar a producción un proyecto y necesito abrir un cambio, lo tengo también dentro de la misma plataforma. Tenemos una visibilidad global sobre los diferentes aspectos que tenemos dentro del departamento de TI que ayudan a poder evaluar una demanda y a poder llevar a cabo un proyecto. Por otro lado, lo hemos hablado antes, pero hay dos conceptos nuevos. Hemos hablado de los costes de un proyecto, pero dentro de una demanda vamos a tener presupuestos. Mi proyecto va a tener un presupuesto e incluso vamos a necesitar inversiones para llevar a cabo desarrollar una aplicación o poner en marcha un nuevo servicio. En IT Business Management lo podemos tener. Podemos tener una visión única y consolidada de mis inversiones, mis presupuestos, mis costes y los equipos que tengo para poder ejecutar esos proyectos. Al final vamos a tener una visión completa sobre la información financiera de la demanda y los proyectos y cómo los recursos se pueden asignar y cómo afectan a esa información financiera. Por otro lado, proyectos híbridos, insisto, no necesitamos trabajar con una tercera herramienta. Podemos trabajar con IT Business Management, con proyectos Waterfall y también con proyectos Agile y poder consolidar las dos metodologías bajo un único paraguas. Al final lo que podemos conseguir es, independientemente de cómo se esté trabajando, qué metodología se esté utilizando, priorizar nuestro trabajo, identificar los cuellos de botella, hacer que nuestro trabajo sea más eficiente. 4. Experiencia móvil. Antes, como jefe de proyecto, tenía que estar delante del ordenador para poder informar del estado o comunicar el estado de salud de mi proyecto. Ahora me bajo la aplicación de ServiceNow al móvil y puedo en cualquier momento saber cuál es el estado de salud de mi proyecto, si tengo algún tipo de incidencia. Si alguien me pregunta cómo se encuentra mi proyecto, podérselo mostrar. La aplicación móvil me va a permitir conocer cómo se encuentra mi proyecto en cualquier momento. Y además no solo yo, sino también aquellas personas que colaboren conmigo en esa gestión de proyectos o en esa gestión de la demanda. En cualquier momento pueden consultar la información de cómo se encuentran o cómo se encuentra el desarrollo de un nuevo servicio. Y por último, me he focalizado en la gestión de proyectos y la gestión de la demanda. Pero dentro de ServiceNow contamos con un Visual Task Board que me va a permitir conocer cualquier tipo de tarea que tenga asignada. No solo tareas específicas de la gestión de la demanda o tareas específicas de la gestión de proyectos. Si también estoy participando en un cambio o tengo asignada una incidencia, lo voy a poder ver. En un único cuadro de mandos voy a ser conocedor de qué actividades o qué tareas tengo asignadas dentro del departamento de TI. Y va a ser más fácil poder priorizar y focalizarme en las tareas que tengo asignadas. Conclusión. ¿Cómo hubiera sido mi vida como jefe de proyectos si hubiera trabajado con IT Business Management de ServiceNow? En primer lugar, conocimiento de contexto. Mi proyecto no es algo aislado. Mi proyecto convive con otros proyectos dentro de una estrategia y unas iniciativas de la empresa. Conocería esas estrategias, esa iniciativa, las prioridades, qué papel ocupa mi proyecto dentro de la organización, tanto de TI como de negocio. Segundo, una visión única de demanda y proyectos. No necesito consultar en herramientas. La información de la demanda y la información de los proyectos la tengo en una única herramienta que permite, por un lado, agilizar la gestión de cada una de esas demandas y proyectos y, por otro lado, colaborar en la evaluación de la demanda y en la gestión del proyecto. 3. Operación desde una única plataforma y no solo referido a la demanda y al proyecto, sino también, por ejemplo, a la gestión de cambios. Tengo una única plataforma que me va a permitir gestionar demanda, gestionar proyectos y relacionarme con otros procesos como la gestión de cambios o la gestión de incidencias o la consulta a la CMDB. Y por último, agilidad y colaboración en la operación en cualquier lugar, porque tengo el estado de mi proyecto en el móvil. No necesito tener un portátil delante para poder saber cómo se encuentra mi proyecto. A través del móvil puedo ver el estado de salud,
de ese proyecto, pero no solo yo, sino aquellas personas que están colaborando conmigo en la gestión de ese proyecto o simplemente quieren saber cuál es el estado de salud de mi proyecto. Como conclusión, si en su momento hubiera trabajado con ServiceNow, con IT Business Management de ServiceNow, como jefe de proyecto hubiera tenido la facilidad a la hora de gestionar el proyecto y poder saber ese proyecto cómo estaba impactando en mi organización. Tal vez mis esfuerzos no hubieran sido para intentar recopilar información o alinear a los diferentes grupos, sino dedicarme única y exclusivamente a mejorar y asegurar la calidad de mi proyecto, no a recopilar información. Muchas gracias por haber escuchado esta presentación y espero veros pronto. Muchas gracias.